Hablaremos del poeta Lipo, un poeta chino, poeta y borracho, ¿no? Ya hemos hablado un poco de la influencia y de la importancia de la poesía durante la dinastía Tang, que gobernó la China entre el año 618 y el 906. Dicen que este fue un periodo muy próspero. La capital, Chang'an, estaba siempre engalanada con adornos, no había hambre a consecuencia de la enorme producción de arroz y té que te lo daban hasta la pera. Se distribuía desde allí a casi todo el oriente, ¿no? Como sabemos, los Tang ampliaron el sistema de exámenes, lo hemos contado varias veces, que existía para evaluar a los funcionarios, y se había incluido en esa carrera, en ese funcionariato, la poesía entre las materias. Una de las pruebas para ser funcionario público consistía precisamente en escribir poemas. La emperatriz Wu, esposa de Cao Chu, fue la que estableció que la poesía fuera requisito esencial para entrar a la administración pública. Hemos contado acerca de la emperatriz Wu y también creo que hablamos en relación con el estilo Wen, un estilo usado exclusivamente para la escritura poética que se contraponía a la escritura práctica. Hay en China una escritura práctica, la más deseable para los documentos. Un contrato, por ejemplo, debe carecer de metáforas. Y, al contrario, había un estilo poético, el estilo Wen, que era el utilizado para la composición literaria. Pero parece que se puso de moda el estilo Wen, especialmente entre los funcionarios que habían tenido que ser poetas para acceder a esa dignidad, y comenzó a ser usado el estilo también en los textos administrativos. El emperador llegó a castigar a un funcionario porque escribía en forma de prosa poética sentencias. Por ejemplo, hablando de multas, me escribe la municipalidad de Carcarañá y dice: ¿qué luz perseguías aquella tarde? Para decir que me había pasado un semáforo. Pero hoy hablaremos de Lipo, un poeta del periodo Tang, que nació allá por el 705. Primero se estudió y se aprendió de memoria todos los clásicos, y después se fue a la montaña y se fue a vivir con los monjes taoístas, que justamente dicen que no hay que aprender los clásicos. En realidad dicen que no hay que hacer nada, pero ya veremos. Lo cierto es que no se entregó Lipo con mucha pasión a los preceptos que se le recomendaban para alcanzar la vida eterna, que es el principal objeto del taoísmo. Lipo volvió entonces a la montaña, no le gustó, y comenzó a frecuentar todos los tugurios, tabernas, peringuntines y bailongos, que sí que le gustaban. En una de esas francachelas conoció a la que sería su esposa. Se casó, pero no le fue muy bien. La mujer lo abandonó al poco tiempo. Atraído por el renombre de los vinos de Chang'an, Lipo llegó a la capital del imperio. Gobernaba entonces el ministro Ho, que, siendo amante de la poesía, se convirtió en su mecenas. No venga que yo lo voy a ayudar. Cuenta la historia que en cierta ocasión una embajada tártara llegó hasta el palacio imperial. Venían portando importantes mensajes para el emperador, pero nadie era capaz de descifrarlos. Estaban escritos en lenguas tártaras, y los tártaros desconocían el chino y los chinos desconocían el tártaro. El emperador, que tenía por esposa a la bella Yang Jifeng, una muchacha que le preparaba té al emperador, pero un té mágico, un té muy especial que inspiraba a quien lo bebía. Bueno, cuando se murió la mujer del emperador, que se llamaba Sun Tu, el emperador no volvió a escribir nunca, porque empezó a carecer de aquel té inspirador. El caso es que, como ningún ministro se animaba a traducir los mensajes de los tártaros, el emperador se enojó y amenazó con hacer decapitar a todos los ministros. Se enojó, dice: si en el plazo de un día los documentos no son descifrados, le voy a cortar la cabeza a todos. Entonces el ministro O llamó a Lipo y lo presentó como uno que hablaba todas las lenguas y conocía todos los libros. Lo encontró en una taberna, en realidad, y lo llevó al Palacio Imperial. Cuando en el palacio Lipo se encontró
Cuando llegó al palacio se encontró con uno que era un enemigo. Era un consejero imperial llamado Yang, que lo había abochado en un examen para seguir la carrera de funcionario. Lo abochó. Parece que este hombre, este profesor Yang, no leyó ni siquiera los escritos de Li Po. Incluso su mecenas, había tratado de recomendarlo cuando Li Po dio examen, pero olvidó enviar un regalo, lo cual era de rigor. Y entonces el profesor Yang se ofendió y lo bochó. Cuando Li Po llegó a palacio y vio al profesor Yang que lo había reprobado, pensó en llevar a cabo una venganza. Dijo que no podía traducir los documentos si el consejero Yang no lo ayudaba a quitarse los zapatos. El emperador ordenó a Yang que descalzara al poeta. Humillado, Yang cumplió la orden. Ya sin zapatos, Li Po tradujo los documentos. Las noticias eran graves. Un rey vecino en armas marchaba contra la capital del imperio. Las guarniciones tártaras del norte pedían instrucciones y refuerzos al emperador. Se encargó a Li Po que redactara una carta al rey invasor. Las crónicas dicen que Li Po escribió en tal tono aquel documento que el rey rebelde, aterrorizado, abandonó su aventura y envió al emperador un fuerte tributo de oro y plata. Eso se llama persuasión o intimidación. Xuan Tun, el emperador, que quedó maravillado con la habilidad del poeta, repartió el obsequio del rey rebelde con el poeta. También invitó el emperador a Li Po a quedarse en el palacio. Dice, quédese aquí, a andar por ahí. Y en el palacio Li Po no modificó ni un poco sus hábitos. En varias ocasiones debió ser llevado a la Cámara Imperial, sostenido por 2 oficiales para que no se cayera. Unas esbornias imperiales. Con frecuencia debían propinarle abluciones heladas para que pudiera componer un poema en algún festín imperial, ¿no? A veces incluso llegó a negarse a acudir al llamado del emperador por encontrarse con prostitutas. Con algunos compañeros de la taberna había formado una sociedad llamada Los 8 Inmortales de la Copa de Vino. Los 8 Inmortales son 8 personajes de una célebre, tal vez la más célebre de las leyendas chinas. Estos eran los 8 Inmortales de la Copa de Vino. Y además 8 en chino significa muchos o muchísimos, y es un número de suerte. Li Po no duró mucho como poeta y redactor en la corte. La venganza de Yang, aquel consejero que lo había bochado y que tuvo que descalzarlo, no tardó en llegar. Parece que Li Po compuso un día para la emperatriz unos versos de elogio. Al escuchar este poema, Yang era la misma emperatriz del té, que todavía vivía. Al escuchar este poema, Yang habló al oído de la emperatriz unas palabras misteriosas. Y al día siguiente el emperador entregó al poeta una bolsa con monedas y la orden de rajar de la capital. Se ha dicho que el consejero Yang hizo ver en el poema una inexistente alusión a una antigua concubina imperial conocida como Golondrina Volante, que parece que antes había perdido el favor de su emperador y luego la vida. Bien, esas cosas. Li Po volvió entonces a sus jornadas callejeras, anduvo por los caminos del exilio, siempre borracho, llevaba un puñal en la manga, una bolsa con libros en la espalda. Bueno. Un general se alzó en armas contra la capital. Li Po entonces volvió, pero con ese ejército, para luchar contra el emperador, pero en una batalla fue hecho prisionero y condenado a muerte. Cuando el emperador, que seguía siendo Xuan Tun, supo que tenía entre tantos prisioneros al poeta, le perdonó la vida, pero lo echó de nuevo. En este nuevo destierro, Li Po fue más borracho que nunca. Una noche se subió a un botecito a la madrugada, y a la madrugada su cuerpo fue encontrado por un pescador, se ahogó. Rudyard Kipling ha dicho que, engañado por el alcohol, Li Po quiso tomar la luna reflejada sobre el agua y se ahogó naturalmente.
pero eso sería llevar la poesía demasiado lejos. Carriego utilizó esta misma figura de la luna en el charco, diciendo que los perros beben agua de luna, de los charcos. Está bien, ¿no? Este era el año 762, Lipo tenía 62 años y así terminó su vida, ¿no? Así que dedicamos esto a Lipo, y si me permiten voy a recitar una breve poesía de Lipo. En la traducción, evidentemente, algo habremos perdido, ¿no? Lo que quedó de este poema al ser traducido desde el chino debe ser lo alusivo del poema, la historia. A lo mejor ciertas músicas y connotaciones que tendría en chino ya no estarán, ¿no? Con mi jarra de vino entre las flores bebo sin compañía. A la luna la invito como a un amigo, y con mi sombra ya somos tres. Mas la luna no bebe y mi sombra solo sabe seguirme. Ahora yo canto y la luna esconde su rostro. Bailo y mi sombra se quiebra y bambolea. Juntos nos divertimos mientras podemos. Después, cuando estoy ebrio, nos vamos por la senda, trío mudo y eterno, hasta que en las nubes volvamos a encontrarnos. Está mal, es un delicado poema. Hemos ido a la discoteca donde en homenaje... No, el tipo discotecario no estaba. No hay nada de Lipo, ¿o sí? El discotecario se había ido al saber que veníamos a pedirle discos. Y nos robamos un disco de Luna, y que solemos ponerlo cuando necesitamos suerte. Es Luna de Arrabal en la versión de Hugo del Carril.